Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta nueva emisión de Cama para Tres. Este espacio chulo, bonito y hermoso que hemos creado para abordar todos estos temas de relaciones, de pareja, de vínculos. Y yo soy Leticia Muñoz y estoy aquí con mi amiga Cuatacha. Nara Pérez, somos psicoterapeutas de pareja, de familias, de personas, ¿no? Sí, una disculpita, a veces se nos olvida recordar eso, pero Ajá. tengan la confianza de que tenemos información. Tenemos información que les... Por eso nos animamos a hacer este proyecto. Sí, y bueno, ya estamos acá en un chulísimo episodio más. ¿Cómo estás, Leti? Bien, estoy contenta. Aquí lo que ando con nada un rato. Ajá. Ustedes no se lo saben, pero estos momentos de grabación son un removedero de temas, de dudas, de preguntas, de conversaciones, y eso lo hace todavía más, ajá, muy disfrutable. Entonces, pues de pronto también por eso, digamos, como con esta onda toda, porque no es solo grabar, sino también compartir un rato. Echamos chismecito. Echar chisme. Yo también ando bien, pero como buena Anda medio tosijosa. anda medio tosijosa. Disculpas anticipadas nuevamente por las toses que probablemente escucharán a lo largo de este episodio, pero estaré tomando agüita para que no sea tanto. Ajá, y no se nos espanten. Ajá. Si de pronto yo sigo hablando y ella está tosiendo, no es que la ignore, es que yo sé que se va a calmar con su agüita, que necesita la pausa. Ajá, y entonces no es omisión. Exacto. No es que no le importa, sí le importa, ya si ve que me estoy muriendo, pues ya. Así que pone pausa y ponemos ahí caricaturas o algo Ajá. mientras sucede. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper taquillero en la consulta. O sea, creo que Sí. cuando yo pienso en sesiones de pareja, ese es de los temas, y no solo en sesiones de pareja, pienso que también a veces en lo individual es frecuente que lleguen personas que atravesaron esta situación en su relación y que entonces ahora no saben qué hacer. Y el día de hoy vamos a hablar de la infidelidad. Esta cosa que pasa, pareciera que con mucha frecuencia, que es algo muy temido en los vínculos, sobre todo en los vínculos como tradicionales, digámoslo, y que entonces por eso nos pareció súper importante abrir la conversación sobre este tema, ¿verdad? Así es, porque como bien dices, es muy taquillero y sí es frecuente, ¿no? Y ya creo que eso nos quiere decir algo sobre cosas de nuestras relaciones, de cómo están estructuradas y demás, ¿no? Y pues por eso elegimos y pensaba que quizá lo primero que venía a la mente es de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de infidelidad. Sí, justo no vamos a responder esa pregunta en esta grabación. De manera personal. Justo antes de grabar decíamos, bueno, ¿y tú has sido infiel? ¿Y tú has sido infiel? Y justo a partir de eso decíamos, wow, es que la infidelidad de manera muy clara a veces no está puesta como se debería de entender. O sea, yo escucho en la consulta, claro, es que le dio like a la foto de una chica. Me mandó fueguito. Ajá, eso me está haciendo infiel. Desde eso hasta tuvo un encuentro sexual con alguien y entonces es infidelidad. Y creo que justo a veces la infidelidad podremos pensar que es algo que no es que esté esta definición universal que abarque todas las 5.960 situaciones, sino que de pronto, aunque hay un entendimiento general de qué es la infidelidad, también va a tener muchas particularidades dependiendo de los vínculos, ¿no? Que el entendimiento general, tú me dirás, pero creo que es ¿no? De que es infidelidad todo lo que transgrede un acuerdo que muchas veces no es explícito, 90% de las veces. De exclusividad sexual. Porque, como bien dices, casi el 90% de las veces eso no se ha dialogado, no se hizo de manera explícita, sino que se asumió que en el momento en que dijimos, ay, vamos a Somos pareja. andar, vamos a ser pareja, ya, eso
está entendido. Y ahí nos encontramos con uno de los primeros desafíos, ¿no? Que es algo que se da por entendido, pero que ni siquiera está explícito, no está dialogado, pero regresando, en términos generales, pues la infidelidad se ha entendido así, ¿no? Es la transgresión de esta asumida exclusividad eh, sexual, sexual y afectiva, y ahí depende, ¿no? Justo por lo que decíamos. Habrá quien te pueda decir, no, pues si no se involucró afectivamente, no es infidelidad, o si no se involucró afectivamente, sí lo puedo perdonar, pero si sí se involucró afectivamente, eso es imperdonable. No, y también pensaba que, ahorita que decías eso, pensaba que de ahí también vienen como estos mitos, de decir, claro, las mujeres solo cuando se involucra afectivamente, entonces Y son infieles. son infieles, y no sucede eso, entonces no lo son, o los hombres siempre solamente son infieles por un tema sexual. O sea, como que pensaba que también viene eso, ¿no? Esos mitos que al final lo que hacen es como reducir la, toda la complejidad del tema, ¿no? Porque justo si partimos de que hay cosas que no se hablaron, pero que yo estoy suponiendo que van a pasar porque yo lo creo, porque yo lo pienso, porque yo lo relaciono con esta idea de ser pareja, y estoy esperando que como somos pareja, la otra persona o las otras personas piensan como yo, pues entonces desde ahí ya vemos la complicación número uno, ¿no? Que la realidad es que las personas no les mentes, que las cosas sí se necesitan hablar, sí, aunque parezcan novias, aunque parezca que va a ser automáticamente una aceptación por las otras partes involucradas, es mejor justo poderlo nombrar en lugar de solamente pensar que como yo lo creo, así va a pasar, ¿no? Así es. Sí, yo sí soy como promotora de que las parejas cuando están en estas charlas de ¿qué onda? ¿Andamos o no andamos? Pues aprovechen para hablar de, oye, ¿qué onda para ti con la exclusividad sexual, afectiva? ¿No? ¿Qué onda con las prácticas sexuales, económicas, ¿no? O sea, porque además elegir como la forma en la que nos queremos relacionar no más tiene que ver con sexo y afectos, ¿no? Tiene que ver con dinero, con tiempo, con poderes y demás. Entonces, todas esas cosas son hablables, regresándonos al terreno como que de la infidelidad, y ahorita que decías de los estereotipos de por qué se dan las infidelidades, y esto de que hay ellos por sexo, ellas cuando se involucran afectivamente, pues también hay una creencia muy, muy extendida de que la infidelidad siempre ocurre porque hay problemas en la pareja, porque la relación claro. está mal. Y también pienso que cuando se es infiel, se es incompatible con amar a alguien. Sí, esa es otra, ¿no? Esa es otra idea muy equivocada. Si me es infiel es porque no me ama. Y nunca me amó. No, o sea, no solo no me ama ahora, sino nunca me amó. Todo fue mentira, todo era mentira. Perdón. Ajá. Y mi rey era un monstruo. Ya, bueno. Que no se note que nos gusta el karaoke. Sí. Pero ese es otros mitos, ¿no? O sea, sí, no me ama, nunca me amó. Esto ocurre porque hay algo malo en la relación o porque a mí, ¿no? Me está faltando algo. Eso, justo. Yo no estoy siendo suficiente, lo que yo le di no es suficiente y entonces es mi responsabilidad. Que eso es como más común. Siento que de pronto es una explicación más común cuando es en estas parejas hetero de las mujeres, ¿no? O sea, explicándose que el hombre es infiel porque no fue suficiente, ¿no? Pero, sin embargo, también creo que cuando a un hombre le es infiel a una mujer, también parecería que falló en cuanto a su masculinidad. Sí, y que lo ponen mucho en términos de su potencia. Ajá, de no no la satisface. No la satisface. Sí. O sea, como que a cada quien le pega en esto que nos han educado, ¿no? De lo que es importante hacer
Ajá. en la pareja y que, o sea, es tan mito porque muchas veces, o sea, porque para mí hablar de infidelidad tiene que ver mucho con hablar también de relacionarnos entre dos subjetividades deseantes, ¿no? Y que el deseo no se va a quedar en el cuadrito de, pues porque ya estoy contigo, entonces ya no voy a desear nada. O sea, obviamente tienes que tomar responsabilidad sobre qué haces con tu deseo, ¿no? Si una cosa es Pero lo que sientes y otra cosa es lo que qué haces. haces con lo que sientes. Ujú. Pero esto, ¿no? O sea, para mí hablar del tema de la infidelidad tiene que ver con cómo yo me enfrento a saber que mi pareja, mi vínculo, es una subjetividad deseante y yo soy otra subjetividad deseante y que podemos tener un acuerdo muy concienzudo de estar en una relación cerrada, monógama y lo que tú quieras, pero que esos deseos están ahí, ¿no? Que a veces esas oportunidades de explorar el deseo también suceden y qué hacen, y el punto es qué hacemos ahí, ¿no? Cuando, y que no necesariamente la ocurrencia de estas oportunidades de exploración del deseo no necesariamente están vinculadas con problemáticas en la pareja. Algunas veces sí podemos encontrar que hay problemáticas en la interacción de pareja que para mí es como estas problemáticas decidieron no hablarse y solucionarse de la forma no hablada, como, esto no me está gustando, me voy a ir para acá, ¿no? Y voy a tener Me voy a distraer. voy a tener la otra relación, porque esto Claro. no me está gustando y mi forma de responder a eso es tener la otra relación. Digo, es una forma muy cuestionable de responsabilidad, porque también tenías la opción de hablar de lo que no te está gustando, ¿no? De llevar eso al diálogo y de ver qué se podía hacer, o de si ya no estabas a gusto en la relación, decir, oye, ¿por qué no le abrimos la relación? Oye, ¿por qué no finalizamos la relación? Porque fíjate que, o sea, en ese sentido es como saber que soy una subjetividad deseante, que puedo querer explorar mi deseo, no quiere decir que, pues sin eso, ¿no? A la de Cristian Nodal, No, bueno, no. no soy una alma enamorada. No soy, ajá, no, no, no. No, pero sabes, yo pensaba un poco con lo que decías hace rato, que algo que también es importante es que todos estos mitos que buscan dar respuesta a por qué surge la infidelidad en las relaciones, al final son miradas como muy individuales, ¿no? O sea, o una parte falló, alguien falló. Y yo creo que cuando nosotros pensamos en relaciones, nuestras explicaciones también tendrían que ser relacionales, ¿no? O sea, es algo que me parece importante, porque eso creo que nos va a permitir abordar la complejidad de lo que implica estar en un vínculo. Si yo me quedo con esta idea de, claro, yo no fui suficiente y entonces por eso, pues entonces de entrada creo que la sensación de fracaso personal, de culpa, de muchas cosas, tienen como la puerta abierta para llegar a instalarse en mí y que entonces al final eso tampoco me va a permitir como cuestionar si la forma en que nos estamos vinculando realmente responde a las necesidades o es la que conocemos y entonces es la que usamos y nos quedó chica y no da cuenta. Por la otra, también me parece que nos impide cuestionarnos, porque cuando tú decías esto de que somos dos subjetividades deseantes, me parece que a veces eh, cuando la persona es infiel, sí está haciendo una expresión de ese deseo de una manera que, como dijo Nara, podría ser mucho más responsable, pero que eso a veces lo que invisibiliza es que a lo mejor si yo no hice una demostración de eso, no quiere decir que no me esté pasando, pero que entonces a lo mejor no me animé a hablarlo como yo pensé que me iba acorde a esta etiqueta que teníamos en nuestra relación o a este modo de relacionarnos, no cabe, entonces yo no lo reconozco, pero sí lo castigo y lo juzgo en quien es infiel, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, eso que dices también es importante. Puede ser que, pues sí, no, me pasa, pero no lo expreso por la razón que sea. Pero sí, sí, sí me puedo sentir como con esa libertad de juzgar. Y yo, o sea, a mí sí me interesa como clarificar que justo, o sea, y creo que tampoco la tuya, creo que ni la tuya ni la mía es una postura de juicio, ¿no? O sea,
Porque eso es algo que está en medio de este tema, es un tema que está también atravesado por mucha moralización del asunto, Claro. por mucho juicio, ¿no? Por mucho condena, ¿no? Y de los dos lados, porque yo me topo luego en consulta con que, a ver, la persona que hizo la infidelidad es tomada como villana, pero además la persona que recibió la infidelidad, la infidelidad está como en esto de, yo te lo pasé. Disculpa. La persona que recibe como que la infidelidad está en esta onda de, claro, es que ahora yo voy a quedar como la tonta, ¿no? O sea, si yo sigo aquí, los demás, ¿Qué van a juicio, decir de mí? los demás van a pensar que yo soy una tonta, que yo no me valoro, ¿no? Que yo no sé qué, que no tengo dignidad, ¿no? O sea, y entonces está todo este tema del juicio, ¿no? Para un lado y para el otro, que es también una carga que uno le toca escuchar en la terapia, ¿no? Tanto la culpa del que es el villano porque es infiel, como es la culpa que siente la otra persona de lo que van a decir los demás, y cómo voy a quedar yo, y entonces pienso, o sea, ¿qué pasaría si todos comenzamos a entender estos temas como un poco más desde la curiosidad, no sé, eh, desde la humanización de la experiencia vincular, ¿no? Que en la humanización hay este deseo, hay estos dilemas, hay a veces preguntarte, ¿qué sucedería si yo le dijera a mi pareja que me atrae esta otra persona, ¿no? Pero qué tal si se lo digo y si cuando se lo digo me deja, ¿no? Y yo no quiero perder a mi pareja, pero esta persona sí me gusta, ¿no? O sea, hay un chorro de dilemas que en estos polos de villanos y buenos quedan invisibles. Y creo que verlo con curiosidad. Pero espera, no porque sean invisibles, no dejan de tener un peso, porque Claro. eso es lo importante, que estas cosas están ahí, pero no porque las ignoremos desaparecen, o sea, no porque yo no lo quiera hablar o no me sienta en condiciones de hablarlo, eso va a desaparecer, ojalá desapareciera. Por eso me parece que es tan importante traer a la luz todo esto, porque al final de cuentas, de todas maneras va a estar ahí. Y si yo no, y si yo no hago algo al respecto, a lo mejor voy a terminar sin tener una decisión consciente de cómo lo quiero hacer, ¿no? Uh-huh. Va a ser algo como mucho más a veces del impulso, a veces desde, no sé, sí, desde un lugar poco claro de, bueno, será la única manera, habrá otras formas, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué digo? O sea, creo que para mí también, ahora que dices esto de las formas, es como también replantearnos a la manera que cada quien le sea posible que la forma en la que aprendimos las relaciones, la neta, es que para mí está basada en la restricción. Y entonces una forma de relación basada en la restricción, a la larga, se va a volver difícil de sostener, ¿no? O sea, y no, con esto no quiero decir que toda la gente tenga que abrir sus relaciones, no. O sea, Y que entonces vayan y sean infieles, tampoco. tampoco, sino pensarlo, o sea, se supone que esta forma restrictiva la ponemos así porque ahí estamos colocando un sentimiento de seguridad, de estabilidad. Entonces, es que tenemos otras alternativas para tener este sentimiento de seguridad, que no solo nazcan de no vayas aquí, no vayas allá, no le hables a tal, ¿no? O sea, ¿cuáles son otras formas que tendríamos de generar esa sensación de seguridad, de estabilidad, de conexión en el vínculo, que no solamente sean una serie de prohibiciones, como, aunque no queramos tener una relación abierta dentro de la relación que tengamos, ¿cómo hacemos para que la relación se sienta un espacio donde a lo mejor no voy a llevar a cabo mi deseo, pero a lo mejor sí puedo tener un espacio para que lo hablemos, ¿no? Claro. Y ese espacio, yo diría, a veces puede ser directo hablarlo con la pareja,
pero a veces si vemos que no se puede, pues podemos buscar otro espacio, ¿no? Ajá. La terapia, por ejemplo, para hablar de este deseo. O sea, no necesariamente que yo tenga un deseo quiere decir que lo tenga que llevar a cabo. Si lo quiero llevar a cabo, puedo pensar, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para llevarlo a cabo? Como les decíamos, o abrir la relación o, no sé, hay parejas que a veces nomás dicen, y si tenemos un encuentro swingers, por ejemplo, pero es un encuentro, ¿no? Y está acordado y va a ser una vez y ya exploramos el deseo, intercambiamos y demás y ya fue, ¿no? Sí, porque a veces el deseo tiene que ver con características, Ajá. pero también puede ser con prácticas, pero también siento que a veces el deseo tiene que ver con acciones que dejaron de estar. Por ejemplo, algo que a mí me ha tocado un montón escuchar es, pues de pronto, el sentirme escuchado, Ajá. como cuando iniciamos la relación, pero que ya no pasa ahora, se me hizo súper atractivo. O sea, ni siquiera era, sí, había una parte física, pero el peso mayor era sentirme escuchado, sentirme acompañado, sentirme comprendido, que es una sensación que ya no tengo en mi vínculo, Ajá, ¿no? también. Entonces, creo que el deseo, justo por eso es importante como entrar a conversar con él, como para entender de qué se compone. Ajá. Porque también el que yo desee algo, justo no quiere decir que el siguiente paso es irme con otra persona, sino a lo mejor eso me dice que en mi relación falta algo, que hay cosas que ya no me están gustando, que hay cosas que ya me están lastimando, no sé. Y que entonces creo que por eso es importante la conversación con el deseo desde ese lugar. También pienso que a veces el deseo tiene que ver con querer experimentar o con tener la posibilidad de conectar una identidad que nos gusta de nosotros, nosotras, nosotros mismos, que a lo mejor no estás pudiendo conectar tanto en la relación, o sí, pero que a veces en otro encuentro eso se exponencia, ¿no? O sea, porque en los encuentros, y no vuelvo a repetir que no estoy diciendo que, no, pues si tú quieres expandir tu identidad, entonces ve y ten, no, o sea, sí, ten las relaciones que quieras, pero con un marco ético, ¿no? En donde tengas responsabilidad de hablar de las cosas y demás, pero muchas veces el deseo tiene que ver con eso, con que el deseo de experimentarme y de espejearme en un vínculo donde estoy viendo cosas mías que a lo mejor me gustan y que no sabía que estaban ahí o que sí lo sabía, pero ya se me había olvidado. Tiene que ver con una sensación de expansión también de identidad. O sea, es un chorro lo que se puede conversar sobre al deseo y lo que sucede en esos senderos de deseantes y de expansión de la identidad. Y por eso les decimos tanto que la narrativa muy simplista de esto es porque no me ama, pues es eso, está muy simplificado porque se juegan muchísimas otras cosas que, que están ahí, ¿no? Incluso se puede intersectar con cosas. O sea, yo recuerdo que un caso que a mí me desafió mucho es uno que tuve donde había habido una infidelidad mientras ella estaba cursando su proceso de quimioterapia. Y era desafiante porque estaba intersectado ahí todo lo que conllevó, ¿no? La enfermedad, para el cuerpo de ella, para la familia, para él, ¿no? Y habían intersectadas cosas de la edad de la otra persona, la edad de la esposa, Es un tema, ajá. ¿no? Y como a veces, pues sí, a veces como me acuerdo mucho de este hombre, como que decíamos, y él decía, es que yo estaba como que no, o sea, como que no sabía qué hacer con lo que estaba pasando y no sabía cómo manejar todo. Y bueno, pues su manejo, pues
pues, su manejo, ¿no? Y tuvimos que hablar de los efectos, ¿no? Los efectos de eso, los efectos para él, los efectos para ella. Pero es que lo que les decimos es, en todo esto hasta se cruzan los miedos, ¿no? Un chorro de cosas que van más allá de me ama o no me ama. Al final esa pareja pues ahí sigue, ¿no? Eh, eh, y fue un proceso bien difícil, bien largo, donde había mucho enojo, entendía por qué había muchísimo enojo, donde se sentían vulneradas no solo como este pacto, ¿no? de lo sexual, sino había una sensación de vulneración pues de los cuidados o de la compasión o de la comprensión de la situación que ella atravesaba. O sea, hay un chorro de complejidades que se pueden dar ahí, eh, que yo creo que ya pensando en qué puede hacer que se transite bien o que se transite más exitosamente un proceso de estos, pues en primera creo que sí es que haya la disposición de asumir responsabilidades en los efectos. O en la acción, ¿no? Porque yo algo que de pronto me topo mucho es que las primeras respuestas son de negación, de descalificación, de tratar de negarlo aún cuando hay evidencia y entonces, y que esta información llegue de formas muy dolorosas, ¿no? O sea, de entrada pienso en eso, que una vez que sucede, el cómo llega la información, pues esa hace una primera diferencia. El cómo a lo mejor también yo me responsabilizo de esa información hace todavía más diferencia. Porque al final de cuentas, sí, esto empieza como una bola de nieve, ¿no? O sea, no solo es, esto rompe acuerdos que teníamos en el vínculo, sino en el momento en que tú niegas lo que pasa, rompe todavía más cosas. ¿No? A lo mejor el peso de la palabra, la confianza. O sea, pensamos que la confianza es diversa en cuanto a qué se refiere la confianza, pero entonces ya no solo es la confianza en este pacto que teníamos y que se rompió, sino ahora es la confianza rota en esta palabra que ya no te puedo creer lo que me dices y que entonces todo lo que venga a partir de ahí será puesto en tela de juicio, ¿no? Por esta forma. Entonces creo que eso también es importante, como si por alguna razón ya fui infiel, pues entonces habría que, sería como una invitación a la responsabilidad, ¿no? Decir, lo hice y a lo mejor lo primero que tengo que entender es por qué lo hice, ¿no? O sea, como lo hice desde este lugar de impulso, no creo que no lo pensé, no me interesa, desde este lugar de necesidad, pero también a veces sucede, y a mí me ha tocado que estoy tan enojado, enojada con mi pareja, que una forma de respuesta es ser infiel. Sí. O sea, como al final ese es un tema de poder, ¿no? También ahí involucrado. Y que entonces pienso que también a veces las infidelidades justo no es porque no hay amor, por todo lo que hemos dicho, sino también una razón es estoy tan dolido, tengo tanto dolor hacia ti, que esta es mi forma en que puedo eh, Como una pequeña ajá, como nivelarme. nivelarme. Ajá. ¿No? Evidentemente es una forma muy dolorosa, evidentemente, Ajá. no es que esté bien, pero creo que es justo, eso habla de la complejidad del tema, que de las explicaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y estaba pensando eh, que esto que dices es muy importante. Al final, también hablar de esto sí es hablar de cómo está el poder en la pareja, ¿no? O sea, porque, porque a veces hay relaciones en donde las desigualdades son muy grandes, ¿no? Y se vuelven muy displacenteras y se viven como, y hay infidelidades que se viven como una forma de liberación. E incluso eh, a veces también he visto que en relaciones donde
se vivía mucha violencia, aparece esa otra persona, que es este contraste de, ay, me podían tratar de esta manera, ¿no? Claro. Tan cuidadosa. Y entonces abre un panorama que es así de, es que yo no sabía, que no había vivido que me podían tratar así, ¿no? Y por eso insisto que no siempre se trata de villanos y villanas que están buscando hacerle el mal a la otra persona, sino que mucho de esto está atravesado por un montón de situaciones y dilemas de vida y sentires y dolores también, que a veces abren la puerta a ese otro vínculo. Y una cosa es esto que dices, ¿no? Manejar qué me llevó ahí, luego manejar si yo estoy consciente de los efectos que eso tuvo en la persona, compañera, compañero, compañera, y en el vínculo, ¿no? O sea, cuáles son los efectos en el vínculo, si realmente hay, uno, las ganas y dos, las herramientas, ¿no? Y la conciencia de qué va a implicar, ¿no? Porque justo pienso que algo que me ha tocado ver es que las parejas entran como en esta dinámica inquisidora, ¿no? Inquisitiva. De que la persona que fue infiel, como que espera, bueno, pues sí, ya pasó, y ahora parecería que estoy en deuda, soy culpable, y ahora tendría que aceptar cualquier cosa sí. porque yo me equivoqué. Y que la persona a la que le fueron infiel, pues resulta que entra en esta dinámica de necesidad de saber todo. Punto, coma, espacio, casi, casi. Y que entonces, justo creo que esa dinámica, en lugar de ayudar, o sea, y a lo que me refiero con saber todo es qué pasó con la otra persona. O sea, Sí. no qué te pasó a ti para que fueras infiel, sino a dónde fuiste, cuándo la viste, cómo le hablaste, ¿Cómo dónde te la besó? tocaste, cómo te besó, cómo te diste. O sea, esos detalles descriptivos de las situaciones que se compartieron con una persona externa, que al final, pues la realidad es que no ayuda como para entender o para aclarar el por qué pasó, no da luz a la relación como para trabajarla, sino lo único que hace es como generar mucho resentimiento, mucho enojo, mucho malestar, pero también siento que abre la puerta a historias muy monstruosas, ¿no? Sí. Porque entonces, claro, si la besó o si le besó o lo que sea, entonces eso quiere decir que no le gustan mis besos. Sí, claro, sí, ¿no? automático. Entonces, claro, es mi problema, ¿no? Y entonces ahí la atención se nos dispersa para todos, menos para entender justo de manera relacional esto que sucedió, ¿no? Que regresando a esto que apuntas del poder, pues es esto, ¿no? O sea, a veces la persona que fue infiel ya queda en una posición de poder en donde, pues ahora las condiciones que me pongan, pues esas son porque yo la cajeteé, ¿no? Y la otra es como, pues ahora yo tengo derecho a castigarte, vigilarte, ajá. Fiscalizar. Y entonces justo ahí como que la pregunta sí es, cuando se busca la terapia de pareja, tú, o sea, ¿a qué vienes y qué es lo que quieres reparar en caso de querer reparar algo? O porque luego te puedes dar cuenta que viene, pero no hay una intención de reparar, más bien hay una intención de cobrar, de tener un tiempo para castigar a la otra persona. Claro. Y cobrarle, esa que dices, pues me la hizo y se la voy a cobrar, ¿no? Y entonces yo sí pregunto así de como que, bueno, ¿y cuáles son las intenciones, ¿no? De cada quien, qué es lo que sienten que se necesita reparar. Y luego sí me topo con respuestas de que lo que yo quiero es que sufra. Maldita sea. ¿No? Y entonces yo así de que, y que sufra a ti, eso te repara en algo. Claro, te ¿Cuál quita es el el dolor, sentido? la tristeza. Ajá. Ay, Ay, yo sí. Ay, ¿qué está pasando? es una señal. Esto. Ajá. Y eso, ¿no? O sea, como
yo quiero que sufra, o sea, eso sí me repara a mí en Sí, algo que... sí, como que pienso que ahí ese es un entendimiento equivocado. La otra persona puede sufrir y eso no te va a quitar el malestar, no te va a quitar el sufrimiento. Y que a lo mejor ahí justo por eso poder hablar desde otros lugares es lo que puede dar alternativas de reparación, ¿no? Porque justo tal vez no se trata de, de quitar el malestar que ya trajo esta situación, porque eso no va a poder pasar, no, a menos de que les dé amnesia y entonces se les olvide totalmente, solamente así, pero me parece que eso no quiere decir que no haya alternativas donde pueda haber cierta responsabilidad. Porque al final yo sí pensaría que si nosotros pensamos en explicaciones relacionales de lo que pasa en la relación, pues también eso implica como entender qué hemos estado haciendo ambos en el vínculo, lo cual no quiere decir bajo ninguna circunstancia que a la persona a la que le fueron infiel tiene la culpa de que le hayan sido infiel. No, no estoy diciendo eso de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que cuando estamos en un vínculo, ambas partes vamos haciendo cosas a partir de lo que hace nuestra pareja y entonces eso puede generar que sucedan cosas que no teníamos pensadas, planeadas o inesperadas, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy como pensando, que hablar desde una explicación relacional nos permite entender que a lo mejor resulta que, sí, yo he estado ocupada totalmente en otras cosas y que hace mucho que cada vez que mi pareja me dice, oye, vamos a hacer esto, yo digo, no puedo, no puedo, no puedo. Y que entonces no justifica de ninguna manera, pero que entonces habla de las cosas o de las áreas de oportunidad que se pueden trabajar en la relación. Uh-huh. Eso sí es muy importante, ¿no? O sea, no el que yo no haya tenido tiempo no justifica que la decisión de la otra persona haya sido resolverlo de esa manera porque habían otras, pero sí nos llama a la responsabilidad, a la agencia, a la capacidad de hacer sobre lo que sucede en la relación, ¿no? Eso es pues súper importante enfatizarlo. Y estaba pensando en una cosa mientras escuchaba. Y ahora se volvió. Pero ¿Te acuerdas con qué tenía que ver? No, sigue si quieres, porque ya se me fue la idea. Porque ya no. Sí, pienso que por eso es importante. Y que también algo que pienso mucho es que reconozcámonos que no sabemos relacionarnos. O sea, si a veces es complicado, justo lo que decía, no me acuerdo si lo dijiste hoy, en este episodio o en otro. Ajá. Esto que decías de, bueno, cuando nosotros estamos en una pareja, porque sí lo dijiste hace rato, Ajá. Habría que hablar de dineros, de otras cosas, pues entonces, si esas cosas que son tan parte de la relación nos cuesta trabajo hablar, pensemos en lo complejo que es hablar cuando yo me doy cuenta que estoy con alguien con quien tengo afecto, me gusta, me interesa, pero ¿cómo le digo que estoy deseando a alguien? ¿Cómo le digo que estoy sintiéndome fuera de, o sea, o cualquier cosa? Creo que son justamente manejos que se hacen desde el no saber. No se disculpa, pero sí creo que de pronto hay una expectativa de que en esas situaciones todos tengamos actuaciones perfectas. ¿No? O sea, nadie nos enseñó, nadie nos preparó, nunca nosotros nos hemos informado, pero nuestra actuación tiene que ser impecable, ¿no? Y creo que justo la infidelidad habla de esas cosas que no sabemos hacer, que no nos hemos preocupado por aprender y que son resultado de malos manejos, ¿no? Sí, sí, de estas herramientas que a lo mejor no tenemos, de que es bien difícil en esto de las subjetividades, decía antes, que la gente se encuentre en un espacio seguro con su pareja para conversar de eso, porque en general, como detona miedo, en general las reacciones cuando alguien quiere conversar de, ay, vi a alguien y me gustó, me movió,
es como, no, porque es que va a reaccionar, se va a sentir mal, se va a enojar, ¿no? Me va a decir que ya no lo quiero, que mejor se va, ¿no? Y entonces, pues no nos hemos ocupado. Espera, o si yo escucho que mi pareja me dice eso, parecería que automáticamente yo estoy Ajá, siendo cuestionado. O sea, si alguien es atractivo, atractiva para mi pareja, quiere decir que yo ya yo no. ya no lo soy. O sea, esa relación de si es A, entonces B no es creo que una visión que nos Es algo da muy binario que hay que... muchísimo a la hora de poder también tener estas conversaciones. Sí, O sea, una son las ideas de los efectos que yo creo que va a tener en quien escucha, pero también son los efectos de lo que yo supongo que me así está es. diciendo quien está hablando Así es. de estos temas, ¿no? Y que a lo mejor ahí estas son cosas, ideas del pensamiento monógamo, ¿no? Y del amor romántico, de que este, el amor nada más es con una persona y tu atracción Sí. solo es con una persona, Y tu porque tú me complemento mi media naranja y ¿no? este, pues no es así, ¿no? El deseo es tan expansivo, los afectos pueden ser tan... O sea, si ustedes no pudieran querer a más de una persona a la vez, no podrían querer a todos sus amigos al mismo tiempo, pues, y a su y familia, a su familia. o a su mascota, Ajá. o a o a su sus trabajo, o a papás, su ¿no? ajá. Tenemos esa capacidad de vincularnos al mismo tiempo, de sentir afectos distintos al mismo tiempo, solo que no nos han enseñado a hablar sobre eso, a que eso puede ser posible, sino la enseñanza va en sentido contrario. Pero justo, y nos lleva a pensar en esto que decías, o sea, si tú estás afectándote o teniendo afectos por alguien o deseo por alguien, en automático se anula lo que sientes por mí, cuando eso no es así, ¿no? Y eso creo que convendría tenerlo presente, que eso no es así en automático y poder pensar a veces, pues puede ser que mi pareja, mi vínculo me está diciendo esto, pero eso no quiere decir que haya dejado de sentir cosas por mí, ¿no? Hablemos con curiosidad de qué está pasando, ¿no? Oye, ¿qué estás sintiendo en este vínculo? Oye, ¿qué estás sintiendo acá? ¿Hay algo que está pasando acá? O que no está pasando, pero que te gustaría que pasara, ¿no? O sea, pero divorciamos de estos binarismos de, si a ti te pasa algo con alguien más, en automático cero ya se acabó todo lo que te pudiera pasar o no pasar conmigo. Creo que sí es muy importante. Y luego pensaba también que a veces pues es muy difícil hablar de las emociones que se desencadenan con una infidelidad, ¿no? Porque como que o sea, la primera puede ser mucho enojo, mucho dolor, ¿no? Muchas dudas sobre ti y que esas, bueno, si hasta en terapia son conversaciones difíciles teniéndolas en el consultorio en sesión, pues puede ser enormemente difícil como querer hablar de mi enojo y al mismo tiempo no querer ahorcarte, ¿no? O sea, Pero creo que justo, o sea, yo sí creo que cuando hay una infidelidad, es una gran bandera roja que dice, en esta relación está pasando algo. Y a lo mejor yo sí creo, es muy válido decir, yo no puedo hablar contigo sin quererte matar, aventarte media casa, y no puedo. Y está bien que no puedas, pero eso no quiere decir que no se busquen estos espacios. Insistimos, la terapia es un espacio enfocado en eso, porque justamente si yo no tuve herramientas para manejar, para tener esta conversación, no tuve herramientas para responder de otra manera ante esto que estaba sintiendo, pues entonces, ¿por qué sí habría herramientas para abordar esta conversación mega ultra compleja? Y sobre todo creo que algo que ayuda mucho la terapia en eso es como atraer luz a estas cosas que salen de mis entendimientos, de estas explicaciones que yo me doy, claro, me es infiel porque no me quiere, claro, es porque yo no le gusto, etcétera. no soy suficiente. Todas estas cosas que hemos dicho, lo que hace un poco lo que hace la terapia es justo ampliar ese panorama para que no tengan ustedes que estarse quebrando la cabeza porque resulta que yo te quiero matar y te quiero que todo el mal caiga sobre ti en este momento,
pero a lo mejor no solo eso es lo que estoy sintiendo, eso es lo que en este momento siente con más intensidad, pero tal vez también hay mucho dolor, tal vez también hay como esta tristeza de, es que esto tal vez me obliga a salir del vínculo que yo no me quería ir, ¿no? Entonces, o sea, como que hay muchas emociones ahí y que justo por ser tan complejas, a lo mejor no lo tienen que hacer por su cuenta, sino pueden usar, hacer uso de los recursos que hay. Sí, la terapia, porque sí suelen ser conversaciones pues muy complejas, ahora que decías como esto de la bandera roja de que algo pasa en la relación. Sí, a veces algo pasa en la relación y a veces también no, a veces pasan cosas en los procesos individuales. A veces la relación va bien, pero los procesos individuales están ocurriendo ciertas cosas. Ahí yo me acuerdo, para no ventilar a nadie, se ventila a sí misma. Yo me acuerdo que siempre les digo que he tenido una relación que duró con muchas fases, como 10 años, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en alguna de las fases de esa relación, yo le planteaba a la persona, no sé si puedo decir su nombre, pero como todavía no lo sé, tengo que consultarlo. Pues yo le planteaba a la persona que que yo tenía, soy una mujer bisexual, en ese momento decía, yo tengo la curiosidad de tener un encuentro con un hombre. Y entonces yo me dijo, no, pues sí, lo entiendo. Vamos a ver cómo organizamos, qué hacemos. Después pasaron muchas cosas, pero sí tuvimos que hablar sobre eso, sobre que para mí yo estaba encantadísima de la relación, súper enamorada, era una cosa muy estable, que yo disfrutaba muchísimo, que teníamos muchísima complicidad, nos encantaba, o sea, todo bien, ¿no? O sea, yo estaba muy contenta, pero eso no quitaba Lo otro. esta otra cosa que tenía que ver con mi proceso, con lo que estaba pasando conmigo en el nivel individual. Y a veces Bueno, tal vez sí, tal vez lo cambiaría en el sentido de algo se requiere, porque justo pienso en esto que dices, lo que se requería es esa conversación. O sea, si tú no hubieras tenido esta conversación, tal vez habrías actuado de otra manera. Es complicada, dolorosa, que a lo mejor después dirías, oh diablos, ¿por qué lo hice de esta y no de otra manera? Pero en este caso, como había esas condiciones para poder hablar, tú pudiste ser muy clara y decir, oye, me está pasando, estoy súper contenta acá, pero me está pasando también esto y ahí fíjate, es que fue importante hacerle saber eso, justo que yo estaba muy bien, ¿no? Y te amo y me encanta y todos nosotros bien, ¿no? Pero en mi proceso me está pasando esto. Y ella me decía esto, o sea, yo sé y yo siento que esto que me estás diciendo es real porque lo siento, ¿no? Siento que estamos bien y entiendo que esto no tiene que ver conmigo, ¿no? Ni con la relación, sino contigo y tu proceso, ¿no? Y eso, o sea, cuando aparecen estas cosas es porque algo está pasando. Puede ser a nivel vincular o puede ser a nivel individual. Ajá. Entonces, pues eso, o sea, volvemos al punto de la importancia de estar conscientes en nuestras vinculaciones, de nuestros sentires, nuestros pensares, en qué procesos estamos. Y saber que en esos... O sea, esto lo decimos en todos los episodios, pero es que sí, de verdad. Sí, de pronto podemos parecer discos rayados, pero justo creo que la experiencia de trabajar con parejas nos permite ver como la importancia de hacerlo y qué grandes diferencias habría si aprendiéramos a relacionarnos desde ese lugar, ¿no? O sea, yo sí creo que pues construir cualquier vínculo, hasta un amistoso, pues tiene su trabajo, ¿no? O sea, tiene su... implica una disposición, implica una inversión de tiempo, de emoción, de quererse compartir y que entonces, pues eso pasa en una amistad, obviamente también eso pasa en el tema de pareja y que a veces pensamos que no, que estar en pareja solo es pues querernos, ya. Oye, ¿qué dirías tú? Porque esta pregunta luego la hacen mucho. ¿De qué depende que una infidelidad se pueda como trascender, como, es que no me gusta decir superar, no puedo tratar. Transita.
Transitar. transitar. Ajá. Ay. Bueno, yo pensaría justo, de primero tiene que ver con que haya un entendimiento o una disposición a entender qué pasó. Ya sea si fue a nivel individual, decir, porque a veces las personas son infieles o tienen una infidelidad, pero no quieren entrar a pensar qué me pasó. Sino, Exacto. no, solo fue un momento, Ajá. un desliz, no. Y yo pensaría, si la persona que fue infiel no le entra a hacer esa chamba, entonces ahí me parece que como que siento que va bajando rayitas de posibilidad. Ahí se pierden rayitas de posibilidad. Pero si hay un interés de cuestionarse, de decir, bueno, o si a lo mejor hay veces también me tocaba ver personas que ya lo tienen claro y que entonces lo pueden compartir, eso me parece que hace toda la diferencia en un tema de infidelidad. Creo que también cuando en la pareja hay esta capacidad, hay como esta relación que ha sido satisfactoria, eso también es como un buen material como para decir, bueno, pues sí, tal vez la relación así, no está marcada por este tipo de conductas y entonces eso permite que pueda entender que algo debió de haber pasado, que no fue un acto directo a quererme lastimar, dañar, que no fue una... No, sí fue muy doloroso, pero quiero entender qué pasó. Entonces creo que eso también hace toda la diferencia y que justo haya como esta disposición a hablar, a escuchar y a renegociar cosas en los vínculos. Okay. Sí, pensaba en eso, en esto que hablabas de poder asumir la responsabilidad cuando la persona tuvo la acción y también de lo que hablamos ya hace rato de la responsabilidad por el vínculo, saber que el vínculo lo construimos entre dos, tres, cuatro, las personas involucradas y que en lo que pasa en el vínculo hay una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida y querer examinar eso, ¿no? O sea, querer examinar también cómo está el vínculo, pero también me quedé pensando en que a veces, o sea, me ha pasado en consulta que hay toda esta intención, sí, de asumir y de querer renovar la relación, rediseñar cosas. Y la persona, por ejemplo, que es que, que ejecutó, ¿no? Tuvo la otra relación. Este, entonces está haciendo cosas distintas para, ya sea fortalecer la confianza, para estar más en el vínculo, pero la otra persona, aunque está viendo esas cosas, sigue muy enojada, muy dolida, muy en el recuerdo de lo que pasó, ¿no? Y algo que yo noto es que a veces sigue en ese recuerdo de lo que pasó y no lo comunica y solo lo actúa. Entonces eso termina como minando otra vez. Y ahí yo creo que también hay que asumir una responsabilidad de darme cuenta que está pasando eso. Pero también no nada más no agarrar y no comunicar y actuar, porque además es actuar lesiona lo que se está intentando construir, sino también poderlo a lo mejor a veces poner en el diálogo, ¿sabes qué? Me está pasando esto, estoy teniendo estos recuerdos o estas ideas y de pronto me hacen sentirme súper enojada, ¿no? Y, y un poco permitirle también al compañero, compañera, compañera, saber si puede entrar de alguna manera ahí, si de alguna manera puede haber una colaboración, pero es que también creo que es necesario que haya una disposición consciente de decir, bueno, si él está haciendo estas cosas, si está buscando acompañarme, pero yo estoy cerrada, pues, o cerrado, pues a lo mejor algo más está pasando, ¿no? Eh, porque a veces, y a mí sí me ha tocado ver mucho esto, de estar haciendo cosas, pero que el enojo está ahí, está ahí, está ahí. Pues a lo mejor ahí sí creo que hay que pensarme si hasta necesito un espacio individual para revisar qué está pasando. O para pensar qué necesitaría yo, ¿no? O sea, ¿cómo para?
¿cuál sería para mí, dentro de este marco de querer arreglar la relación, un acto que me ayudara a sentir que se está haciendo algo o que se está dando un acuse de recibo de ese enojo, ¿no? Ajá, pero te decía lo del espacio individual porque en alguna ocasión me ocurrió en un caso que literal, o sea, él estaba haciendo lo que ella había pedido. O sea, ella fue muy específica en pedir como que las reparaciones y lo estaba haciendo, pero ella decía, es que no puedo, es que estoy enojada de todas maneras, ¿no? Aunque lo haga, aunque... Y sí veo esto, ¿no? Y él estaba, veo esto y esto y está bien, pero estoy muy enojada, ¿no? A veces ahí sí hay que pensar también que a lo mejor necesito un espacio también individual para revisar más a fondo qué está sucediendo. ¿Qué se me movió, no? Ajá. ¿Qué se me movió con este evento? Y también, o sea, como que me haces pensar que tal vez yo hago esa revisión y tal vez cambio de opinión. Y digo, ¿sabes? Como que ya no quiero. Ahora ya no quiero. Ya no quiero. Esa también es una posibilidad. Ya no quiero, o sea, porque al final va a costar, va a implicar trabajo reparar o replantear el Rediseñar el vínculo. rediseñar, o sea, va a costar trabajo. Y sí, de pronto a veces no basta un bueno, está bien, sino tener conciencia del trabajo que va a implicar para mí participar en ese replanteamiento del vínculo, ¿no? O sea, no nada más va a pasar y yo voy a estar ahí sentada bien cómoda viendo cómo se cambia todo, no, yo voy a tener que entrarle y a lo mejor voy a tener que ser consciente de cosas y voy a tener que pensar otras y voy a tener que recordarme otras y voy a tener que contenerme en otras y voy a tener que transparentar un montón de cosas para que esto funcione. Y a lo mejor sí también en esa honestidad, como dices, ¿no? De que si me estoy dando cuenta que de plano no puedo ser de plano, esto me tiene demasiado, sí, pues también ser honestos con eso. Ajá, y que no se vuelva una relación de castigo, ¿no? Donde justo yo me doy cuenta que no puedo, no lo digo, la otra persona se esfuerza y todo eso no tiene ningún efecto. Ay, pues se nos acabó el tiempo. Pero creo que este tema hay hartísimas cosas que hablar, hartísimas. Si les quedan dudas, pónganlas acá y a lo mejor hacemos un segundo episodio con sus dudas en específico. Pero escríbanos a cualquiera de las redes, ya sea en YouTube, TikTok, Facebook. Ajá. E Insta. En cualquiera en de Spotify también hay una sección donde nos pueden poner comentarios y ahí pueden poner sus preguntas y cosas más específicas, ahí las podemos ir retomando. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar? Algo por lo que estoy... Ya no quiero decir nada ya. Pues es que a mí me gusta mucho pensar en cómo amar de manera que nos sintamos más libres, ¿no? Y, y en cómo, pues venimos de este modelo, ¿no? Del que ya hablamos, pero en cómo amar de manera que te sientas más libre, pues pasa porque no des por sentado que la relación va a ser de tal o cual manera, ¿no? O sea, sino que no hables. Y que si ya, yo sé que cuando ocurre una infidelidad, híjole, hay mucho dolor. O sea, sí. Y en ambas partes. Ajá, eso. No solo en quién la recibe, sino también a veces quién. Sí, entonces yo sé que hay mucho dolor y que en el momento en que se abre la noticia, pues es muy difícil tratar de ser compasivo, pero pienso que generalmente el momento de la infidelidad no es lo único en esa historia de pareja y que a veces también voltear a mirar eso otro de la historia de la pareja puede ayudar a tener una mirada más compasiva hacia el vínculo, hacia mi compañero, compañera, y quizá la compasión nos abre un espacio para la curiosidad. Creo que una infidelidad desde un poco más humanizada, sin villanizar, sin ponerle cuernos y cola a otra persona, un poco más humanizando esta experiencia del deseo, de la vida, de los problemas, de todo lo que hay en una relación.
Este, creo que poder explorarlo un poco desde ahí y tener un poco de curiosidad sobre qué te pasó, qué nos pasó, qué onda, pues es de lo que puede ser muy útil y que a veces es muy necesario en estos panoramas sí estar acompañado, porque son conversaciones que suelen ser muy complejas. Yo sí sugiero que si les cuesta mucho trabajo hablar del tema, busquen apoyo psicológico, busquen tener ese espacio seguro. Y bueno, nunca, o sea, nadie puede garantizarte que si vas a terapia, pues ya se resolvió, ¿no? Pero pues muchas veces la terapia es como ese decir, esto me importa y vamos a hacer algo para ver qué sucede con esto, ¿no? Bueno, o sea, Yo creo que para cerrar, justo retomaría esta idea de entendámonos como seres complejos y que entonces eso nos invita a tener explicaciones complejas para poder, y conversaciones para poder entender esa complejidad de por qué, para qué, cómo hacemos lo que hacemos. Y también creo que algo que me parecería importante poner sobre la mesa es que esta mirada de las actuaciones perfectas en los vínculos, desechémosla. No esperemos actuaciones perfectas, esperemos actuaciones responsables. Y eso implica a lo mejor justo estar como pensándonos en estos temas. A lo mejor en este momento yo no he sido infiel, no me han sido infiel nadie, pero eso no quiere decir que no pueda pensar al respecto, cuál es mi postura, cuál es mi idea, cómo me la explicaría yo y a lo mejor aunque yo no lo esté viviendo, resulta que me doy cuenta que tengo estas ideas de que si alguien me fuera infiel es porque yo fallé, porque yo no soy suficiente. Y a lo mejor esas son cosas que me puedo empezar a cuestionar y empezar a meterle más información para hacerlas mucho más complejas y que si en algún momento me pasa, tenga más recursos para enfrentar esas situaciones. Entonces, yo sí creo que hay que prepararnos como nos preparamos para muchas cosas, ¿no? Hay que curiosar como curiosemos para muchos otros temas y aprender lo que no sepamos hacer y preguntar cómo se hace lo que no sabemos hacer. Y a eso me refiero con actuaciones más responsables dentro de los vínculos, ¿no? sí. Pero bueno, un gustazo que nos hayan acompañado. Dejen sus preguntas, comentarios y todo eso. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.